destiny. My life finds a new beginning. Oh, you are my energy. Jesus, your presence is what ignites. Your truth is electric, the source of life. A moment with you makes me come alive, alive. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. Oh, you are my energy. Jesus, you're everything I need and more. I'll follow you till the end. You are my strength. Jesus, you're everything I need and more. Oh, you are my energy. You're the everlasting God. You're the one who holds it all. I can't help but stand in awe. You are my energy. You're the everlasting God. You're the one who holds it all. I can't help but stand in awe. I can't help it. You are my energy. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. Oh, you are my energy. Jesus, you're everything I need and more. Oh, yeah. I'll follow you till the end. You are my strength. Jesus, you're everything I need and more. Yeah. You are my energy. You are my energy. Church family, we're so grateful that you're joining us online today. Come on, let's worship together. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There was another in the fire. Dead, left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I
I won't bow to the things of this world. I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. There is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still lives and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, and I know I will never be alone. Psalm 145, verse 18 says that the Lord is near to those who call upon him, those who call on him in truth. The Bible also says that if you seek him with all of your heart, that you will find him. And God is with you through it all. No matter what you walk through today, no matter what storm you're facing, no matter what fire you're walking through, Jesus is with you. The moment Jesus died on the cross, he rose from the grave. His presence goes with us no matter where we go, no matter what we face. And so even though we're not together physically in a building right now, wherever you're watching from, online, with family, with friends, we just want to remind you that God is with you. And even though you may not feel that way all the time, that's when it's hardest to believe, but we want to encourage you and remind you that he walks with you through it all. So right now, if you would just raise your hand wherever you're sitting, wherever you're standing, we're going to pray together. God, we come to you in this moment, first of all, just to say thank you. We're so grateful, God, for the Holy Spirit that goes with us no matter where we go. We're so grateful, Lord, for your son Jesus, who took the punishment on the cross that we deserve. We're so grateful, God, for another day. We're so grateful, Lord, that we get to worship you in this time. But right now, we ask, God, that you remind us that you walk with us, Lord. I pray for peace, and I pray for joy, and I pray for your presence to overwhelm somebody right now, Lord. And we say thank you that you're with us through the fire. In Jesus' name we pray. There'll be another in the fire. Come on, you say it. Standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. ¿Qué What's tal, up, Church by the Glades?
Es tan bueno estar con ustedes. Si están uniéndose con nosotros por internet, tengo algunas más personas en la sala de las que normalmente tengo. Tenemos algunas personas más ruidosas en el auditorio, incluidos algunos de nuestros mejores colaboradores. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Si eres nuevo, estamos en un estudio bíblico sobre el libro de Josué y estamos en una serie que se llama Las cosas han cambiado. Y tal vez te preguntas, ¿por qué el libro de Josué? Aquí está la razón. Porque el libro de Josué se trata sobre la transición. En Josué todo está cambiando para el pueblo de Israel. El libro de Josué nos cuenta la historia cuando el pueblo de Israel abandonó el desierto después de haber estado en esclavitud y nos dice sobre su viaje a la tierra prometida. Y me parecía que el libro de Josué era el libro perfecto para leer en nuestras vidas ahora mismo, porque todo ha cambiado desde febrero. Todo el mundo ha cambiado. La forma en que nos reunimos ha cambiado. La forma en que los saludamos ha cambiado. Desde febrero, las reglas de cómo nos reunimos ha cambiado. Cómo trabajamos ha cambiado. La escuela acaba de empezar. Tal vez eres un estudiante y te estás reuniendo virtualmente ahorita mismo. Quizás te encuentras cara a cara en el salón de clase. La semana pasada mi esposa y yo llevamos a nuestra hija a Tallahassee para ir a la universidad y ella está en un gran edificio de apartamentos con cientos de estudiantes y adivina qué, nadie va a ir a la clase. Entonces estamos hablando sobre cómo navegar con éxito las temporadas de cambio. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6 de Josué. Y aquí está el punto principal de hoy, es que tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Quédate conmigo. Tienes que prepararte. Tienes que prepararte y es posible que tengas también que cambiarte el nombre. Algunos de ustedes están confundidos. Te estás preguntando qué significa esto. Déjame explicarte esto. Pensemos en una persona que son excelentes en lo que hacen. Alguien que sea un experto. Quizás tienen muchos logros, son muy efectivos. Hablemos sobre el mundo de deportes. Algunos héroes deportivos más exitosos tuvieron que cambiar su nombre. Piensa conmigo. Hablemos de Kobe. Kobe Bryant es uno de los mejores jugadores de la NBA de todo el tiempo, de toda la historia. Pero tenía también otro nombre cuando jugaba. ¿Sabes cuál fue su apodo? Fue Mamba. Mamba es una culebra muy peligrosa. Ese nombre, ese apodo es intimidante. Hablemos sobre otra persona de la NBA. Hablemos sobre un jugador que se llamaba Irving. El nombre Irving no suena como el nombre de un atleta. Si tu nombre es Irving, no me burlo de tu nombre, pero Irving parece alguien que debería pagar mis impuestos. Irving suena como un profesor universitario. Pero Irving Johnson lo conoce por su apodo Magic Johnson y era un jugador increíble para los Los Angeles Lakers. Hablemos también sobre otro deporte, sobre béisbol. Hablemos sobre un jugador que se llamaba George Herman. George Herman no parece un nombre intimidante tampoco, pero le dieron a él de apodo Babe Ruth. Y Babe Ruth rompió todo tipo de récords de bateo de béisbol en su época. Otro deporte, hablemos sobre el fútbol americano. Había un jugador que se llamaba Deion Sanders. Es un buen nombre, también podría ser un buen nombre para una niña, pero el sobrenombre de Primetime, el apodo de Primetime, ese es un nombre estelar. Y finalmente, hablemos de Eldrick. El nombre Eldrick tampoco parece ser un nombre de un atleta famoso o de un atleta que es excelente en su deporte. Pero de niño le decían a Tiger Woods. Y Tiger Woods, ese sí es un nombre que parece ser poderoso. Entonces, a veces puedes ser excelente en lo que haces, pero debes de repensar tu nombre. Tal vez no hablemos sobre los deportes, hablemos sobre el ministerio. Yo conozco a mucha gente que trabaja en el ministerio conmigo. Y para mí, el equipo, el ministerio más excelente en todo el mundo es el equipo que nosotros tenemos aquí en Church by the Glades. Esta es una foto de mi equipo aquí en Church by the Glades. Definitivamente son excelentes.
También hablemos sobre predicadores. Yo soy un predicador, me encanta predicar. Me encanta hablar sobre la palabra de Dios y quizás tú me preguntes a mí quién es mi predicador favorito. Mi predicador favorito es mi hijo. Él tiene 20 años y miren este clip. Es hora de que salgas de tu confort y entres en tu llamado, porque Dios a menudo te confronta donde tú te sientas cómodo para probar tus compromisos. Si tienes aliento en tus pulmones, Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. No permites de que el temor llegue a separarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Mira, soy parcial. No digo que sea él un prodigio predicador, pero es bueno. Y la razón por la cual creo que mi hijo es bueno es porque se prepara mucho cuando predica, se esfuerza mucho. Si tienen la oportunidad de hablar y de predicar en cualquier iglesia, ese muchacho trabaja muy duro. Estoy muy orgulloso de eso. Sin embargo, no limpia su habitación, pero Charlie, si estás mirando, saca la basura ahorita mismo. Pero cuando se trata de predicar, me encanta la forma en que él se empeña. Dedica tantas horas a la predicación, dedica tantas horas a la oración y se prepara. Y recientemente él predicó en una iglesia en Cincinnati, y antes de ir, él predicó ese mensaje, él practicó ese mensaje 20 veces a un salón vacío para prepararse. Tienes que prepararte. Es más, ¿dónde está mi rincón de sí y de amén virtual? Miren toda esta gente, ellos representan a todos ustedes que se unen con nosotros por internet desde toda la nación y desde todo el mundo, y sigamos hablando con este tema sobre cómo poder navegar el cambio. Tienes que prepararte. ¿De qué se trata esto? Bueno, les he estado diciendo de uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, es el capítulo 6 de Josué, pero solo hemos estudiado el capítulo 5, pero hoy finalmente hablaremos un poco sobre el capítulo 6, porque es tan poderoso. Lo que sucede al final del capítulo 5 es que Dios le da a Josué un plan de batalla para la victoria. Y en el capítulo 6 finalmente podemos ver ese plan en acción. El capítulo 6 se trata sobre Josué contra Jericó. Es una de las grandes historias de la Biblia. Jericó existe desde hace más de 4,000 años, y en el día de Josué era una ciudad amurallada y representaba una barrera entre el pueblo de Dios y su bendición, y necesitaban encontrar una manera de atravesar a Jericó y derribar a Jericó. Entonces Dios le da un plan de victoria en el capítulo 5 y empiezan a preparar el plan. Empiezan a hacer lo que se supone que deben de hacer. Es notable lo que hacen. Y por cierto, permítame decirle nuevamente, muchas veces Dios le da un plan que no hace sentido. Puede parecer ilógico. Sin embargo, no siempre es ilógico, pero muchas veces que lees en las Escrituras por primera vez, hay cosas que dicen que hacen mucho sentido, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay cosas que dijo Dios, que dijo Jesús en la Biblia, que no hacen tanto sentido. Por ejemplo, ¿quieres ser el primero? Pues tienes que ser el último. ¿Quieres ser un líder? Pues tienes que ser el servidor. Jesús también dijo, tienes que amar a tus vecinos. Bueno, amar a mis vecinos es fácil, pero amar a mis enemigos es otra cosa. Pero Jesús nos ha llamado, nos dice en su Biblia, a amar nuestros enemigos. Eso es algo tan difícil. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos? Bueno, Jesús también nos dice en su palabra que oremos por nuestros enemigos. Imagínense eso. ¿Cómo fue su tiempo esta mañana mientras que usted oraba por nombre por su enemigo?
¿Cómo le fue ese tiempo de oración? No solo dice Jesús que debemos de orar por nuestros enemigos, pero que también tenemos que seguir orando por nuestros enemigos. Jesus said, do it, said pray, and by the way, keep on praying. Work the game. Work the game. En la Biblia nos dice 21 veces que debemos de perseverar. Nosotros tenemos que trabajar y empeñar y perseverar y continuar las instrucciones que nos ha dado Dios en su palabra. Necesitamos seguir la palabra de Dios hasta que Él nos diga que ya no. En Santiago capítulo 1 versículo 2 dice que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que también hagamos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a leer en Josué capítulo 6, versículos 14 a 16. Dice esto: ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Esa fue la instrucción que le dio Dios a Josué, que marcharan en un círculo. No habían herramientas de guerra, solo marchar en un círculo. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos, dice la Biblia. Y el séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad, como lo hecho en los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y dice después el versículo 20: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron. Ese era el plan de batalla. Esta es una de las veces que es ventajoso si nunca antes has escuchado esta historia. A mí me enseñaron esta historia cuando yo era niño y aprendí una pequeña canción sobre esta historia. No se las cantaré hoy, que eso sería terrible si me oyen cantar, pero si eres nuevo en la iglesia, probablemente piensas que este plan no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo Dios que marcharan en un círculo? ¿Por qué hacerlo durante 7 días? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos dice por qué, pero esta es mi teoría. Cuanto más caminaban en círculos, más absurdo se volvía ese plan. Cuanto más caminaban en círculos, más loco se sentía todo. Quizás por eso Dios ordenó que tuvieran que permanecer en silencio mientras marchaban alrededor de los muros, porque si hubieran podido hablar, se habrían quejado todo el tiempo. Después de un tiempo, cuando han comenzado a marchar el tercer día, están caminando y no pasa nada. Seguramente empezaron a quejarse. Me siento tonto. ¿A quién se le ocurrió este plan? ¿Quién es este chico nuevo, Josué? Extraño a Moisés. Y ahora nuestros enemigos se ríen de nosotros. Nos tenían miedo hace una semana, pero hoy se ríen de nosotros. El día séptimo, en la cuarta vuelta, alrededor de las paredes, nada. Las personas se están quemando con el sol y les duelen los pies. Se preguntan, ¿qué estamos haciendo? Ya renunciamos. Nada está pasando. Nada está ocurriendo. No está trabajando el plan. Mira, cuando te encuentras en una situación similar, tienes que seguir preparándote. Hay alguien que está mirando ahora y hay algo que está pasando en tu vida y tú quieres renunciar. No renuncies hasta que Dios te diga. Pero no veo progreso, no veo un avance. Bueno, mira, en el capítulo 5 tampoco hay progreso, tampoco hay un avance. Pero el capítulo 5 es tan vital para el éxito como el capítulo 6. Entonces estás viviendo la vida cristiana y estás haciendo las cosas que deberías. Estás orando, estás
siendo obediente, estás siendo generoso, pero no ves un avance. No dejes de hacer lo que debes de hacer. No renuncies, porque si Dios te ha hecho una promesa, sucederá. Mira, por esta razón creo yo que Dios le da este plan a Josué. Dios le está dando tiempo a la gente de Jericó para que se arrepienten. No creo que sea una guerra psicológica. Creo que les está dando tiempo para empacar las maletas y decirle a Israel, ok, Israel, discúlpanos, ya nos vamos, muchas gracias y alaba a tu Dios. Por cierto, ellos no hacen eso. Pero también creo que Dios está probando la perseverancia de su pueblo. Yo he conocido a mucha gente que tiene un problema con esto. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay gente que intentan diezmar. Y eso es importante porque el diezmo es un mandamiento bíblico, pero también es una de las mayores promesas. Hay una bendición adjunta al diezmo. Y la gente comienza a diezmar creyendo la palabra de Dios, pero luego vienen a verme y dicen, oye David, traté de diezmar, no funciona. Bueno, ¿por cuánto tiempo diezmaste? 3 semanas. Ellos renunciaron. Aquí está el problema. Hay algunos milagros y bendiciones de Dios en los que ves la bendición progresivamente cuanto más obedeces. Ves progreso cuando te asocias con Dios. Ves un progreso incremental. También quieres ser saludable. También eres como yo y aumentaste en peso durante la cuarentena. Y entonces comienzas un plan nutricional, un plan de dieta. Empiezas a hacer ejercicio. ¿Y qué tan bueno sería si comenzaras a ver tus abdominales después de tu primer entrenamiento? Eso no sucederá. Pero si no abandonas tu plan, vas a ver progreso. Vas a perder 5 libras, después 10, después 10. Y si no renuncias después de un mes, de unos meses más, verás más y más progreso. Pero otras cosas en la vida espiritual no funcionan de esa manera. En este milagro no funciona de esta manera. Día número 4 que están marchando, no hay más progreso que el día número 3. Día número 7, hasta el día número 7, han estado caminando por 6 veces rodeando esa muralla y todavía no hay ningún progreso. Hay algunos milagros que funcionan de esta manera, que no hay progreso evidente. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir preparándote. No renuncies. Uy, pero estoy tan cansado de mi adolescente. La voy a echar de la casa. Sé que no puedo, pero la quiero echar de la casa. No renuncies. Sé que estás agotado. Oh, pero mi matrimonio es tóxico. No es abusivo, no es adulterio, pero no veo ningún cambio. No renuncies. El día número 7 todavía no había nada, ningún progreso que había ocurrido en esa muralla. Les daré un ejemplo de mi vida personal. Hoy estoy hablando mucho de mi familia, perdónenme, pero tengo una hermana mayor y la quiero mucho. Ella es hermosa, es brillante, es tan inteligente, se graduó de la universidad, quinta en su escuela. Y lo loco fue que estuvo de fiesta todo el tiempo que estuvo en la universidad. Nosotros fuimos criados en la misma casa, el mismo hogar, con los mismos padres. Y ella tuvo mucho éxito en la universidad, se gradúa, empieza a trabajar, empieza a hacer mucho dinero, pero sigue este estilo de vida que es muy peligroso. Y al fin yo tomé la decisión que la tenía que confrontar y le hablé a ella sobre su relación con Jesús. Y lo más que yo le hablaba, al fin me amenazó y me dijo, te voy a echar de mi casa si no me dejas de hablar sobre este tema. Y yo me asombré, pero yo seguí orando por ella. Una Navidad yo le di un álbum cristiano y oraba. Mis padres seguían orando por ellos. Y déjame decirle algo, si tienes un problema con tus hijos, sigue orando, especialmente si eres una madre, porque hay algo poderoso sobre las oraciones de una madre.
Y mientras que nosotros orábamos y orábamos y le predicábamos, nada cambió. Pero después de no haber visto ningún avance por años, un día, al fin de la nada, se apareció la iglesia. Y no le preguntamos por qué, simplemente estábamos alegres que ella había llegado, pero después de semanas de asistir a la iglesia por semanas, el pastor le dijo a ella, mira, tienes que cometerte la vida, tienes que hacer una decisión por tu vida para tener una relación con Jesucristo. Y la semana próxima hubo un llamado al altar. Ella tomó la decisión de seguir a Jesucristo, se bautizó y hasta este día ella ama y quiere a Cristo tanto. Ella es tan espiritual que se le ve la luz desde lejos, y por eso tienes que seguir preparándote. Tienes que seguir preparándote. No debes de renunciar hasta que Dios te diga que renuncies. Working the game. Come on, put it in the chat. Keep working the game. Don't you quit until God says quit. And then Y al finally, fin, el último punto que tengo es que mientras que tú te preparas, mientras que te estás preparándote, también tienes que renombrarte. Ahora, a mí me encanta el detalle bíblico. Yo creo que cada palabra que Dios puso en la Biblia, que está ahí a propósito, tienes que saber que las palabras son importantes. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Santiago que tu lengua es una arma. El libro de Proverbios dice que la lengua puede traer vida o muerte. Por eso es que algunos de ustedes están matando a otra gente con sus palabras. Entonces, por esa razón, porque las palabras son importantes, es que a veces hay que renombrarnos a nosotros mismos, y también hay que renombrar a las experiencias que nosotros hemos tenido. Hablemos sobre las 5 experiencias que vemos que el pueblo de Israel tiene en el capítulo 5 del libro de Josué. Ok, tenemos una transición en recursos, tenemos la celebración de la Pascua, tenemos la circuncisión, también tenemos un cambio en marca. Capítulo 5, versículo 3, vemos esto. Dice que así que Jehová preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Haralot. Es un nombre difícil de decir, pero traducido, lo que significa traducido, no quiero ser grosero, pero lo que significa literalmente es la colina de prepucios. No quiero ser grosero, pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, este lugar lo nombraron después de la ceremonia de la circuncisión. El contexto es que 1 millón de hombres hebreos fueron circuncidados en este lugar, y por eso lo nombraron recuerdo al dolor que tuvieron en ese lugar. Lo nombraron la colina de prepucios porque le estaban dando el nombre recuerdo al dolor y el sufrimiento que tuvieron allí en ese lugar. Es chistoso como el dolor de la vida y la disfunción de la vida le trata de nombrarle a usted su vida, le trata de dar definición a su vida. Quizás por las experiencias que usted ha tenido en su vida, usted se ha nombrado como un perdedor, como un adicto, como alguien que no tiene recursos financieros. ¿Por qué aceptaría usted un nombre de esos cuando usted es un hijo o una hija de Dios? ¿Por qué va a permitirle a usted a los problemas de la vida nombrarlo a usted cuando usted es un hijo o hija del Dios viviente? Esto es lo que dice el libro de Isaías. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. Esto es lo que dice Dios. Hijo, hija, pueblo de Israel, tú recibirás un nombre nuevo.
Dios no quiere de que tú recibas un nombre basado en tu pasado. Dios te quiere dar un nombre nuevo porque tus problemas, tu pasado, no debe de definir tu futuro. Entonces imagínate qué feo, qué malo es este nombre que le dieron el pueblo de Israel a Gibea Haralot, el cerro de los prepucios. Qué feo nombre, pero esto no fue parte del plan de Dios. Dios no quería que ellos tomaran un terreno que fuera nombrado sobre el recuerdo del dolor que habían pasado, porque Dios lo que quería entregarle al pueblo de Israel es la tierra prometida, la tierra que fluía con leche y miel. Entonces Dios lo que hace es que en el capítulo 5, versículo 9, le va a dar un nuevo nombre a este lugar y le dice a Josué, Dios, luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud de Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta este día. Mira, hoy es tiempo que tú recibas un nombre nuevo, igual que como este lugar fue nombrado, el lugar donde el pueblo de Israel iba a rodar como una piedra. Igual, hoy es tiempo que tú aceptes una nueva identidad, porque tú vas a rodar como una piedra de Dios. Los nombres tienen importancia. La manera de que tú hablas sobre tu pasado y sobre tu futura importa. Tu lenguaje, la manera en que tú hablas tiene gran importancia. Lo que no me gusta es cuando cristianos aceptan a que otra gente le hable de cierta manera sobre sus vidas. Entonces lo que quiero hablar ahorita es, hablemos de nuevo sobre Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores. Recién él murió y recientemente también hemos estado celebrando su vida y él era un vencedor tan feroz. Era alguien que le importaba tanto el juego de basquetbol, el juego de baloncesto, que cuando él se enfrentaba a otros, él le despreciaba a los otros jugadores. Él los menospreciaba y los despreciaba y les hablaba de manera fea para simplemente tener una ventaja psicológica para poder ganar el partido. Y una persona con quien él hacía esto era un otro jugador que se llamaba Tony Parker. Tony Parker era un jugador francés y Kobe era tan feroz que él aprendió frases en francés para poder despreciar a Tony Parker en su propia lengua. Entonces lo que nosotros debemos hacer es debemos de aprender a despreciar nuestra tentación. Tenemos que tomar el poder que está en la palabra de Dios espiritualmente y tenemos que despreciar nuestras tentaciones. Quizás tu problema es el temor o la ansiedad. Bueno, en la palabra de Dios tienes una manera de despreciar el temor o la ansiedad. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, Dios no te ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Quizás lo que tienes problemas es con la vergüenza. Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Quizás tu problema es la depresión, quizás tu tentación es la depresión. Bueno, memorízate Jeremías capítulo 30, versículos 18 a 21. Dice que habrá alegría y canciones de acción de gracias y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré. Tus días
días de depresión ya se han acabado. Quizás tu problema es con adicción. Quizás eres adicto a sustancias, al alcohol o a la pornografía. Bueno, memorízate 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Imagínate de eso cuando el enemigo te ataca con pensamientos de suicidio. Memorízate Salmos capítulo 119 versículo 16. Dice: me deleitaré en tus derechos y no olvidaré tu palabra. Quizás tu problema es con un corazón roto, que quizás te sientas abandonado, quizás hay una persona que te ha hecho mucho daño. Memorízate Juan capítulo 14 versículo 18. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Tienes que despreciar a tus tentaciones. Y funciona. El poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Ten cuidado de la manera que tú hablas sobre tu vida, y tienes que tener mucho cuidado de la manera que hablas sobre tu futuro también. Entonces sí, yo soy un padre, soy parcial. Cuando se para mi hijo de 20 años a predicar, me lleno con tanto orgullo. Creo que él predica muy claramente, y él pasa mucho tiempo labrando sus palabras y practicando. Y una de las primeras veces que yo lo oí predicar, mi esposa y yo estábamos con lágrimas en los ojos, y Dios nos recordó una experiencia que tuvimos con él cuando él tenía 5 años. Y cuando él tenía 5 años, él tenía un tiempo difícil leyendo y identificando las letras del alfabeto. Y una de las maestras de él nos recomendó: vayan a un terapeuta, vayan a un experto en asuntos de aprendizaje, y vean qué dicen sobre el desarrollo de Charlie. Entonces lo llevamos a un lugar, a un terapeuta, y nos dieron un resultado, y nos dijeron que sí, él tenía un problema de aprendizaje, y que cuando Charlie llegaba a la educación más avanzada, que él iba a tener muchos problemas aprendiendo, y que quizás él nunca iba a llegar a la universidad, que nunca iba a poder tener un trabajo que involucraba mucho el leer. Y de inmediato, cuando me dieron el diagnóstico de Charlie, inmediatamente me puse muy enojado. No me gustó la manera de que me habló el terapeuta, y yo no podía creer que ya estaban condenando el futuro de mi hijo a la edad de 5 años. Entonces yo dije: olvídate de este lugar, vamos a ir a otro lugar que sea más caro, con profesionales con más experiencia. Y llevé a mi hijo a otro lugar, y finalmente lo diagnosticaron a él con dislexia, y nos dijeron que la dislexia es algo que se herede, y hay mucha gente ahorita que se están riendo de mí porque saben que yo tengo un tiempo muy difícil escribiendo, y también tengo un tiempo muy difícil leyendo. Entonces Charlie heredó la dislexia de mí. Entonces nosotros nos enfocamos en la educación de él, lo rodeamos a él con maestros, con educadores que iban a tener paciencia con él. Y después de habernos dicho de que Charlie no iba a graduarse de la universidad, hoy les puedo compartir las buenas noticias, que Charlie ha sacado todas A's. Hoy es un muchacho universitario que se empeña de manera fenomenal, y se ha desarrollado. Y todo es porque no hemos permitido
que las palabras que hablaron sobre Charlie en ese día tuvieron un impacto sobre su futuro. Hay algunos de ustedes que tienen problema con las adicciones, pero ojo de la manera que Dios le has dado poder y le has dado la habilidad de poder tener victoria sobre su adicción. Y hay tantos de ustedes que han también tenido victoria en ciertas áreas de sus vidas, y es porque Dios les ha dado a ustedes un nuevo nombre. Oigan esto, hay algo que se llama en el mundo de negocios los derechos al nombre, y los que tienen los derechos al nombre es el dueño de algo. Por ejemplo, nosotros tenemos un perro y el nombre de nuestro perro es Reverendo Bob, y quizás a usted no le gusta el nombre de mi perro porque yo lo nombré a él Reverendo Bob, pero a mí no me importa porque yo soy el dueño, y por ser dueño yo tengo los derechos a nombrar mi perro. Yo también tengo un barco, yo puedo nombrarle a mi barco la Reina María. Quizás a usted no le guste ese nombre. A mí no me importa. Yo soy el dueño del barco. Yo le puedo dar a ese barco el nombre que yo quiera. De igual manera, Dios le ha dado un nombre a usted, y la razón por la cual Él le puede dar un nombre a usted es porque Él te hizo. Él es tu creador. Él es el Señor de tu vida. Él te ha nombrado perdonado. Él te ha llamado un príncipe, una princesa. Él te ha dado un nombre que nadie más te puede quitar. Y mientras que tú tienes este nombre nuevo, siga preparándote. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amen.